Dejar de comer es la solución para perder peso. Falso. Hola, bienvenidos a Ten Presente, el podcast de Clínica La Colina, donde los expertos en salud nos tienen informados para tomar las mejores decisiones para nuestra salud. Hoy vamos a poner a prueba a los buscadores de Google versus a nuestra experta que nos acompaña en el día de hoy. Es la doctora Ingrid Stephens Leal, endocrinóloga del Centro Integral de Metabolismo y Obesidad de la Clínica La Colina, que se estrena. Este año dimos apertura a este Centro Integral de Metabolismo y teníamos que aprovechar, por supuesto, el espacio para hablar de un tema tan importante como es el metabolismo y la obesidad. Bienvenida, doctora. Hola Laura, gracias por la invitación y un saludo para todos. Bueno, doctora, vamos a entrar en materia porque cuando hablamos de obesidad no es cuestión solo de peso. Hablamos de 4 pilares fundamentales que son sentirse bien, dormir bien, moverse bien y comer bien. Entonces, doctora Stephens, hagamos que pase. Hagamos que pase. Sí, realmente el tema de la obesidad siempre hemos tenido presente como que hay que solamente comer menos y hacer más ejercicio. Y hoy en día sabemos que el peso va muchísimo más allá y que hay un montón de factores que también pueden afectar el metabolismo, que van más allá de únicamente comer bien y hacer actividad física. Y por eso dentro de los pilares del Centro de Metabolismo y Obesidad quisimos darle la mayor importancia también a toda la parte emocional, a toda la parte, por ejemplo, el manejo del estrés, del cambio, de cómo ayudarle al paciente a que cambie sus hábitos, porque a veces la gente sabe lo que tiene que hacer, pero lo difícil es poder empezar. Y eso tiene su ciencia y tenemos hoy en día expertos que nos pueden ayudar a que la gente pueda empezar y hacer ese cambio. Y por eso decimos, hagamos que pase, y es que así se llama esta campaña, porque a través de esos 4 pilares seguramente ustedes han visto a través de nuestras redes sociales cómo estamos hablando de metabolismo y obesidad, y repito, vamos a hablar mucho más allá del peso, cómo funciona este tema. Entonces, doctora Stephen, como le conté desde el principio, este podcast justamente quiere ponerla a prueba. Vamos a mirar, bueno, vamos a ver. Vamos a mirar qué encontramos en los buscadores de internet, esos mitos que hay en torno al metabolismo y obesidad, y la idea es que usted como experta nos diga si es verdadero o falso. Listo. Pero antes de mostrarle o antes de hacerle esas preguntas que encontré en internet, yo siempre le pregunto a nuestros invitados especiales, y es si usted usa habitualmente un buscador o usa buscadores, usa Google, por ejemplo. Sí, ahorita estoy un poquito más moderna y estoy pagando ChatGPT, pero lo uso todos los días. ¿Y creen todo lo que encuentra en ese ChatGPT, en todo lo que encuentra en Google? No. No creo en todo. Tengo la pelea con mis papás que todos los días me mandan, me reenvían y me repostean cosas y yo, por favor, no crean todo lo que buscan. Realmente es difícil tú poder definir cuál es la información correcta y cuál no. Yo pues obviamente casi todo lo que busco, por ejemplo en ChatGPT, pues es cosas científicas y un poco para que me ayuden en el día a día, pero obviamente yo sé lo que estoy buscando y es como una ayuda, no es que me reemplace o que me solucione preguntas que yo no sé. Perfecto, y es que eso es importante, no es que reemplace. Pero doctora, cuénteme una anécdota. Vamos a empezar con una anécdota de esas que en el consultorio un paciente le refirió algo que encontró en internet y que empezó a hacer para bajar de peso. Una anécdota. Algo que le hayan dicho es que, doctora, yo vi o me contaron e hice esto, tomé esto. ¿Alguna anécdota que haya recibido curiosa de pronto de algún paciente de algo que se haya hecho, un tratamiento, una dieta, una no sé? No, pues todos los días los pacientes todo el día buscan cosas por internet, buscan, no sé, las pastillas mágicas, tomar vinagre de manzana en ayunas todos los días porque les baja el pico de la insulina, pero en realidad sin hacer ningún otro cambio pretenden que con esto pues vayas a tener soluciones mágicas. El problema de la obesidad es que la gente quiere buscar soluciones así rápidas, mágicas para solucionar algo que va muchísimo más allá. Pero pues sí, todos los días se encuentra uno con cosas que los pacientes buscan y hay demasiada desinformación porque la evidencia científica en cuanto a este tema de alimentación, de actividad física, de diferentes cosas, es difícil de construirla, o sea, saber qué cosa es una verdad al 100%
es difícil y por todos lados hay gente diciendo cosas y lo que termina el paciente es confundido. Entonces, por ejemplo, tengo muchos pacientes que no vuelven a comer frutas porque por ahí en alguna parte oyeron que las frutas eran lo peor y creen que por no volver a comer frutas, entonces todo está solucionado. O llegan los pacientes tomando 1000 suplementos, pero realmente no tienen una dieta que de raíz sea buena. Todos quitan los carbohidratos, todo el mundo le tiene un pavor a los carbohidratos, pero no, muchas veces no tienen en cuenta en realidad todo el contenido de micronutrientes y de macronutrientes general y que finalmente las calorías también son importantes. Entonces una de las cosas más frecuentes que veo es que la gente le tiene pavor a los carbohidratos o que por ejemplo no usan azúcar en el café, pero se comen un brownie, un helado, un postre, pero me dicen yo no como azúcar. Es como pedir la hamburguesa con agua. Sí, más o menos. Es muy habitual. Pero doctora, antes de hacerle las preguntas de esas parecidas a las que usted me acaba de contar, pónganos un poco en contexto. La obesidad es una condición compleja, es multifactorial, va más allá de un simple problema de peso y está completamente relacionada con el metabolismo. Contémosle a los que nos están escuchando qué es esto del metabolismo y empecemos a entender que a veces no se trata solo de personas obesas, sino incluso hasta de personas muy delgadas, ¿no? El metabolismo tiene que ver con eso. Sí, el metabolismo es una palabra que la usamos siempre pensando en obesidad y en tejido adiposo, pero en realidad metabolismo es la forma en la que nuestro cuerpo absorbe, utiliza, sintetiza y elimina algún nutriente. Entonces yo puedo tener un metabolismo de los carbohidratos, puedo tener un metabolismo de las proteínas, puedo tener el metabolismo óseo, por ejemplo. Entonces metabolismo es la forma en la que el cuerpo absorbe, procesa, sintetiza y elimina algún nutriente o la forma en la que el cuerpo hace un proceso. No solamente, cuando hablamos de metabolismo, no solamente hablamos del tema de peso, porque por ejemplo podemos hablar de metabolismo fosfocálcico, que yo como endocrinóloga también trabajo en el tema, por ejemplo, de osteoporosis o de salud ósea, y cómo yo absorbo el fósforo, el calcio, el magnesio, la vitamina D, esto cómo se relaciona, dónde actúa cierta hormona, cierta otra, cómo funciona todo este tema con el hueso, con el intestino. Todo este es el metabolismo por ejemplo, de los huesos. Entonces, en obesidad o en peso, hablar de metabolismo en general es complejo, pero cuando nos referimos al tema del tejido adiposo, por ejemplo, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos el metabolismo en este aspecto sería como el equilibrio entre la gasolina que le metemos al cuerpo, que sería la comida, y nuestro gasto energético, ¿sí? Lo que nosotros gastamos, somos una máquina que necesita meterle gasolina, pero que también gasta una cantidad de energía, o por así decirlo, de gasolina durante el día, ¿sí? Y ese gasto energético depende el 70% de lo que llamamos la tasa metabólica en reposo, que quiere decir nuestro cuerpo cuánta energía necesita para funcionar, así estuviéramos todo el tiempo totalmente quietos. Para que funcionen cada una de nuestras células, el cuerpo necesita energía. Además, podemos tener un gasto adicional al procesar los alimentos, dependiendo de la actividad que realicemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, un obrero de la construcción, yo siempre pongo este ejemplo, pues tiene un gasto energético mucho más alto que alguien que tiene teletrabajo y que está todo el día sentado. O una persona que su trabajo es, no sé, vender cosas y camina todo el tiempo. Esa persona va a tener un gasto que no es ejercicio, que es mayor que el de una persona que está todo el tiempo sentada. Y una parte de ese gasto energético pues también lo da el ejercicio, que ya es hacer unos movimientos de los músculos que son programados, que son estructurados, que es lo que llamamos actividad física. Pero en realidad la actividad física solamente contribuye como a un 20% de todo ese gasto energético. Wow. Entonces, cómo esté funcionando nuestro metabolismo basal o nuestra tasa metabólica es uno de los aspectos que más va a tener impacto en cómo sea nuestro peso. Y hay personas que por naturaleza pueden tener un mayor gasto energético de base, o sea, un metabolismo con un poquito más acelerado, por genética, porque tienen mayor tejido adiposo pardo, porque nacieron con mejor masa muscular, ¿sí?
o porque con el tiempo han tenido unos hábitos que han hecho que su metabolismo sea más eficiente. Qué interesante. Y es que qué importante es cuando uno ya lo entiende, ¿no? Y ya no es solamente cuánto peso, sino Exacto. realmente cuánto gasta mi cuerpo, cuánta energía necesita mi cuerpo. Y eso es lo clave de este podcast de hoy. Así que es fundamental que ustedes estén conectados y que estén escuchando este podcast para que entiendan que no solo es cuestión de peso. Doctora, vamos a entrar en materia y usted me va a decir verdadero y falso, y si me puede ampliar un poquito la respuesta, mucho mejor. Listo. Con el equipo que realizamos este podcast, encontramos las siguientes premisas de lo que comenta la gente en internet respecto a la obesidad. Y las tengo justo aquí abiertas en este momento. Entonces vamos con ese primer mito. Dejar de comer es la solución para perder peso. Falso. ¿Por qué? Cuando dejamos de comer y sobre todo cuando hacemos una restricción calórica, obviamente si yo consumo menos energía de la que yo gasto, pues voy a tener un déficit e inicialmente voy a perder peso, ¿sí? Pero mi cuerpo siempre va a querer defenderse contra la pérdida de peso, porque recordemos que la grasa es el reservorio de energía. Nosotros necesitamos energía por si en algún momento nuestro cuerpo la requiere. Y por evolución los seres humanos, la especie que sobrevivió es porque se adaptó muy bien a condiciones agrestes. Entonces, casi que todos tenemos una genética y una epigenética, que esos son esos cambios en el ADN que hacen que se exprese de manera diferente nuestros genes, que nos han hecho que seamos súper eficientes ahorrando energía. O sea, hoy en día los seres humanos somos ahorradores de energía. Lo que pasa es que estamos en un ambiente que tiene un exceso de energía, ¿sí? Hoy en día el ambiente es obesogénico. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado perfecto para volverse ahorrador. Entonces, cuando yo le quito mucha energía porque dejo de comer, al principio voy a perder peso, pero el cuerpo inmediatamente es más inteligente y activa todos los mecanismos para la reganancia. Entonces, cuando yo pierdo peso, yo pierdo grasa, pero también pierdo músculo. Entonces, ese metabolismo se baja y aumenta el apetito. Está escrito y está estudiado que por cada kilo que yo pierdo, bajo 25 kilocalorías al día mi tasa metabólica y me aumenta 100 kilocalorías por cada kilo el apetito. Entonces, esa dejar de comer me va a durar poco. Me va a empezar a dar más hambre y mi metabolismo va a estar más lento. Entonces, voy a recuperar rápidamente el peso que perdí. Va a ser muy difícil que yo me mantenga en una restricción calórica permanente. Clarísimo. Siguiente premisa. La obesidad no es una enfermedad. Pues es que eso está como un poquito controvertido hoy en día y hay unos que quieren decir que es más una condición, pero realmente es un problema complejo de salud que se asocia con muchísimas otras comorbilidades, o sea, con muchos otros problemas. Entonces es un problema, ¿sí? Es un problema para nuestra salud estar con exceso de grasa corporal, tener más grasa de lo necesario y donde no debe estar, sí genera muchísimas alteraciones para nuestra salud. No es un tema solamente estético o de estigma, sino que una persona con obesidad se muere más rápido que una persona de su misma edad que tenga un peso saludable. Tiene más riesgo de más de 30 o 40 enfermedades, entre ellas la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la apnea del sueño. Tiene menor calidad de vida. Entonces realmente es un problema de salud muy complejo que se asocia con muchísimas otras enfermedades y que acorta la expectativa de vida y que disminuye marcadamente la calidad de vida de las personas. Perfecto. Siguiente. ¿Las dietas rápidas son efectivas para perder peso de forma permanente? Falso. Las dietas rápidas y muy restrictivas son muy eficientes para bajar rápido, pero cuando se mira a los 6 meses al año, son las menos eficientes para sostener el peso a largo plazo. El desayuno es la comida más importante del día. Yo soy de las que defiendo el desayuno verdadero. Yo también. Comer frutas después de las comidas es perjudicial para nuestro peso, algo que usted ya por ahí medio nos tocó.
Esto realmente no está comprobado científicamente. O sea, las frutas tienen muchísimos nutrientes, tienen vitaminas, tienen antioxidantes, tienen fibra, ¿sí? También tienen fructosa, que es el azúcar de la fruta, y probablemente una persona que está en un plan de pérdida de peso no deba excederse en la cantidad de frutas, pero realmente el consumo de frutas y de vegetales se ha asociado con una mejor salud y con menos riesgo de diabetes y de Pero, obesidad. por ejemplo, comer la fruta por la noche. De eso realmente no es que haya una evidencia sólida que le diga a uno que eso no debe ser así, ¿sí? Muchas veces uno sí trata de que, por ejemplo, por la noche, cuando uno quiere que un paciente pierda peso y de pronto optimizar la quema de grasa o que el paciente lo que use como combustible es la grasa, uno a veces sí le quita como el carbohidrato de pronto de la noche, porque al yo quitar ese carbohidrato, al bajar los niveles de insulina, puedo hacer que el cuerpo sea un poco más eficiente usando la grasa como fuente de energía. Entonces, si uno está haciendo una estrategia para tratar de optimizar el uso de la grasa, o sea, para que el paciente queme grasa, de pronto sí puede ser una recomendación que pueda tener una lógica. Que eso tenga una evidencia científica sólida, pues tampoco, no hay estudios así, pero no hay que eliminar las frutas del todo. Perfecto. Y esta la encontramos en TikTok, que ahora es un nuevo buscador, ¿no? Ahora todo el mundo escoge Sí. TikTok como buscador y dice, la dieta keto ayuda a depurar el organismo y a perder el peso. Eso es famosísimo en TikTok, doctora. La dieta keto es una de las dietas más eficientes para perder peso a corto plazo, pero de las menos eficientes para mantener el peso a largo plazo, ¿sí? Y los estudios de seguridad de tener una dieta keto a largo plazo realmente pues no lo avalan, ¿sí? eh, Realmente hacer keto y mantenerse keto para toda la vida, pues requiere una adaptación muy grande de la persona, porque finalmente te limita para tu vida diaria, te limita para un viaje, te limita para tus actividades con tus amigos, con tu familia. Entonces, de verdad convertirse en keto y mantenerse keto de manera crónica no es tan sencillo. Entonces las personas que hacen keto sí bajan más rápido, o sea, sí es una dieta más efectiva para perder peso de manera rápida. El problema es poderse mantener keto de manera continua y que haya estudios que nos digan que a largo plazo es realmente seguro y mejor para la salud ser keto, porque no hay mucha gente que tú hayas seguido que de verdad sea keto toda la vida y que tú puedas decir, estos que son keto se murieron menos, tuvieron menos infarto, tuvieron menos cáncer que los que no son keto. Ser vegano es más saludable. Hay bastantes estudios donde se muestran los beneficios de las dietas basadas en plantas. Y sí hay estudios que demuestran que sí se reducen muchos riesgos, muchas enfermedades, algunos tipos de cáncer. Cuando una persona decide ser vegana o vegetariana, lo importante es que asegure que va a tener todos los micronutrientes y los macronutrientes cubiertos, que ojalá no lo haga solo, sino que se asesore con una nutricionista o con un nutricionista que tenga experiencia en el veganismo y que se asegure que va a tener la suplencia, por ejemplo, de vitamina B12, de hierro, de todos los micronutrientes, los aminoácidos esenciales y todo, que de pronto se puede quedar corta una persona que no consuma proteína de origen animal. Perfecto. Sudar mucho significa que estoy quemando grasa. No, falso. No, eso tiene que ver con cómo sea la transpiración de las personas, el funcionamiento de sus glándulas sudoríparas, la activación de su sistema nervioso simpático, pero no necesariamente se correlaciona con que yo esté usando como combustible la grasa, el hecho que yo esté sudando. Pero eso de que se ponen el plástico y la faja, entonces mientras Por haces eso, ejercicio sudas y se quitan eso y eso, el abdomen está mojado y dicen ya. por ejemplo, si yo hago un ejercicio de muy alta intensidad, yo voy a seguramente a sudar mucho más que si yo hago un ejercicio en más baja intensidad. Pero resulta que dependiendo la intensidad con la que yo haga el ejercicio, yo puedo estar usando como combustible grasa o carbohidrato. Entonces, cuando yo hago ejercicio, lo que se llama hoy en día zona 2, ese es el punto de máxima uso de grasa como combustible. Entonces, no necesariamente sudar mucho o hacer un ejercicio muy intenso significa que yo esté quemando más grasa. Puede ser que yo me esté desgastando y usando más los carbohidratos como fuente o como combustible que la grasa.
Por eso es bien importante, por ejemplo, que la prescripción del ejercicio se haga por un experto, ojalá un deportólogo, e inclusive existen técnicas mucho más específicas para poder determinar esto. Esto a veces no es tan fácil hacerlo en la práctica clínica de rutina, pero hay algunos centros y donde en investigación le miran al paciente en qué punto de su frecuencia cardíaca es donde mejor está usando la grasa y así le dicen, mire, usted haga ejercicio entre esta frecuencia y esta frecuencia cardíaca. Y no necesariamente tiene que ser porque yo estoy sudando que estoy usando más la grasa como combustible. Y qué importante es preguntarle a los expertos. ¿Dormir 8 horas equivale a un descanso real? Verdadero. Cada vez sabemos y conocemos más la importancia del sueño. Y hay muchos estudios que correlacionan el sueño con muchísimos problemas de salud, no solamente con obesidad. Pero menos de 6 horas de sueño o más de 9 horas de sueño se asocia con más obesidad, se asocia con más diabetes, se asocia menos de 6 horas con un montón de aumento del riesgo de cáncer, con envejecimiento prematuro, con alteraciones cognitivas y estamos mal de sueño. Pero resulta que esas 8 horas son, dormí 4 horas, interrumpí el sueño y luego dormí otras 4 horas. ¿Ahí cumplí con las 8 reglamentarias? Lo ideal es que yo tenga un sueño que sea reparador, ¿sí? Creo que todos podemos tener micro despertares, ¿sí? Uno tiene unas fases del sueño, yo no soy experta somnóloga, pero el sueño tiene unas fases y durante las horas de sueño yo puedo tener momentos donde tengo un sueño un poquito más superficial, pero luego vuelvo y entro en una fase de sueño profundo. Lo importante es que yo tenga esas fases como en equilibrio y que si yo tengo un micro despertar, pues vuelva a entrar en un sueño profundo rápidamente. Muy bien. Doctora, si estoy delgado o delgada, quiere decir que me veo bien. Falso. Hoy en día entendemos más que no es solamente el peso, como hablamos al principio, es más que peso, y le estamos dando mucha más importancia a la composición corporal. Y por ejemplo, el músculo es un órgano que cada vez entendemos, el músculo es un órgano endocrino que produce un montón de hormonas, un montón de mioquinas y de señales que son súper importantes para la salud. Entonces hay personas que son delgadas pero que tienen baja masa muscular y mucha grasa. Y eso no es un fenotipo o una composición corporal que sea saludable, ¿sí? O hay personas que tú ves más robusticas, pero cuando les haces algún examen para medir la composición corporal, ves que tienen muy buena masa muscular y un porcentaje de grasa muy bajo. Esa persona seguramente metabólicamente va a estar mucho mejor cuando yo le haga, por ejemplo, unos exámenes de laboratorio. Pues doctora, así podría seguir con muchas más preguntas. Yo quisiera invitar a los que nos están viendo y escuchando a que en esa cajita de comentarios que hay abajo anoten esas preguntas que quieren hacerle a la doctora Stephens. Y nosotros posteriormente luego en nuestras historias de Instagram o aquí mismo les vamos respondiendo porque nos parece tan importante que sea la gente también quien lo pregunte, entendiendo que es fundamental que sean los expertos quienes nos puedan orientar. Y justamente hablando de expertos, doctora Stephens, usted es endocrinóloga, pero a veces genera la duda, entonces, ¿a dónde tengo que llegar yo? ¿Sí? Una persona que es obesa o no necesariamente obesa, sino que quiero empezar a entender mi metabolismo. ¿A quién debo acudir? ¿Dónde debo acudir? ¿O cuál es ese equipo multidisciplinario que realmente me va a ayudar a entender mi metabolismo y de esa manera estar saludable? Pues realmente el tema de la obesidad o una persona que quiere mejorar su metabolismo, que quiere mejorar su salud, perder peso, mejorar la composición corporal, hoy en día se ve que lo mejor es que esto sea manejado por un equipo de expertos, que sea multidisciplinario, donde pues está el endocrinólogo, que es el especialista que de pronto estudia a más profundidad la obesidad y que la entiende mejor. Como la entendemos mejor y sabemos que es un tema que no es fácil, generalmente no vendemos como soluciones mágicas, ¿sí? Porque podemos pasar del anonimato al desprestigio, ¿sí? Porque tristemente cuando uno mira las estadísticas y la posibilidad que una persona tiene de perder peso y de volver a recuperarlo, perder peso no es fácil y recuperar el peso es súper fácil y es frecuente. Sí. Entonces los mejores resultados se ven cuando hay acompañamiento, no solamente por un endocrinólogo, por un internista o por el médico, sino también por todos los otros integrantes del equipo, como por ejemplo el deportólogo,
porque una persona con obesidad necesita empezar a hacer actividad física, necesita que el ejercicio sea prescrito como un medicamento y que se evalúe su intensidad, la duración, si tiene limitaciones. Mucha gente cree que no puede hacer ejercicio o que si tengo un problema en la rodilla entonces lo tengo contraindicado o que tengo un problema en la espalda y no puedo hacer. Y el deportólogo puede evaluar cuáles son las limitaciones, cuáles ejercicios de pronto tendría contraindicados, cuáles no, cómo empezar a hacer de manera adecuada para lograr que el paciente se adhiera y que lo pueda mantener a mediano y a largo plazo para que esto se convierta en un hábito. La parte de nutrición es clave, ¿sí? Porque creo que en esto realmente los médicos, muchos, no tenemos un entrenamiento grande en nutrición, o sea, durante nuestra carrera no es que recibamos unas clases realmente de nutrición, lo que aprendemos muchas veces lo aprendemos porque si nos gusta este tema, lo estudiamos aparte, pero realmente es algo que es clave porque como me alimente, eso va a determinar también los resultados y no solamente es el tema de no comer, como preguntaba, sino de lo que necesita mi cuerpo para que las células funcionen bien, para que haya reducción de la inflamación, para que funcione mejor mi intestino, para mejorar la microbiota intestinal, para sentirme con más energía. Y el tema de la parte emocional, ¿sí? Porque sabemos que este es un tema bien complejo, que muchas personas tienen unos niveles altos de estrés o hay patologías como depresión, de pronto alteraciones de la conducta alimentaria y todo esto nos tenemos que apoyar en psicólogos o en psiquiatras que sean expertos, que manejen el tema, porque muchas veces si no se controla esta parte emocional, no vamos a lograr nada en la otra parte de la nutrición o de la actividad física o del sueño. Entonces, lo ideal es que esto sea un equipo y lo que hemos hecho en la Clínica Colina es crear un equipo. Llevamos muchos meses trabajando en diseñando este programa con la mejor, ojalá, evidencia científica que existe hasta el momento para poderle brindar como al paciente pues las mejores herramientas para que haga un acompañamiento lo más estructurado y que ayude a que tenga cambios a mediano, a corto, pero también a largo plazo para evitar la reganancia de peso. ¿En qué momento se integra ese equipo multidisciplinario la parte quirúrgica? El bariátrico, estos especialistas, ¿en qué momento se puede decir que es necesaria una cirugía? Nosotros tenemos un protocolo en el centro y esto depende mucho de la evaluación global de cada paciente. Entonces depende de los riesgos que tenga el paciente, no solamente de cuánto sea el peso, ¿sí? Yo puedo tener un paciente que de pronto por peso no lo vea tan grave, pero que está con diabetes mal controlada, que tiene apnea de sueño, que tiene un problema en sus articulaciones y que tiene 4 comorbilidades que no están controladas y que yo sé que bajar peso le va a solucionar todos estos problemas de salud. Entonces ese puede ser un paciente candidato para cirugía bariátrica. O si vamos por pasos, pues la obesidad podría funcionar como cualquier otra enfermedad, ¿sí? Como un reflujo gastroesofágico. Entonces tú tienes la opción de recibir dieta, te dicen medidas antirreflujo, te dan medicamentos para el reflujo, pero si con todo esto tú no mejoras, pues también te plantean una cirugía para reflujo, ¿sí? O un problema en la articulación, tengo una artrosis en la rodilla. Entonces yo puedo tener terapia, infiltraciones, medicamentos para el dolor, o trasplante o reemplazo de rodilla cuando se requiere. Entonces la obesidad es lo mismo. Tenemos unos pasos, cosas que son pilares fundamentales, así el paciente se vaya a operar. Debe haber aprendido a comer mejor, debe tener una evaluación psicológica previa, debe ya estar motivado y ojalá haciendo actividad física. Y si el paciente es candidato o no se logró los resultados esperados con el manejo médico, pues es un paciente que ya está preparado y que seguramente si va a una cirugía bariátrica va a tener unos mejores resultados. Perfecto, entonces recordemos, sentirse bien, dormir bien, moverse bien y comer bien. Y eso es lo que nosotros decimos, hagamos que pase en el Centro Integral de Metabolismo y Obesidad de Clínica La Colina. Y no la puedo dejar ir, doctora, sino una pregunta final, que se hace mucha gente, muchos no la hemos hecho. Para usted, doctora, ¿qué es un cuerpazo? ¿Qué es tener un cuerpazo? Para mí tener un cuerpazo es tener un cuerpo que esté saludable,
no con metas de peso, ¿sí? Un cuerpazo es un cuerpo que me sirva para moverme, que sea funcional, que yo me sienta con energía, que mis exámenes estén perfectos. Eso es tener un cuerpazo. Muy bien, doctora Stephen, pues muchas gracias. Este seguramente es el primer espacio de muchos que vamos a tener con usted a través de estos canales digitales donde sabemos que nuestros pacientes están conectados y que quieren saber mucho más de información de valor, de eso que tienen que saber para realmente cuidarse bien, sentirse bien. Por esa razón queremos darle las gracias por habernos acompañado, no sin antes volver a decirle a nuestros oyentes y también a quienes nos están viendo que dejen ahí en esa cajita de preguntas todas sus inquietudes relacionadas con metabolismo y obesidad y que recuerden que hay que hacer que esto pase, ¿no, doctora? Sí, totalmente. Entonces, doctora, la despedida final, ese mensaje final para todos los que la están viendo. Bueno, un mensaje final es que no esperemos a empezar a subir de peso para empezar a hacer cambios en los hábitos, porque una vez ganamos peso, perder peso no es nada fácil y mantener el peso a largo plazo es bien complicado, porque ya nos toca hacer esto que dijimos, hacer un poco de restricción calórica. Nuestro cuerpo siempre va a querer volver a recuperar esa energía que acumuló. Entonces sería mucho más inteligente evitar la obesidad y empezar desde temprana edad a hacer actividad física, a no quedarnos quietos, a tener una buena alimentación. Es que hoy en día se ha normalizado comer mal. Y una persona que come bien, entonces se considera alguien que es raro, que se la pasa a dieta. Y realmente no es solamente por la obesidad, o sea, ni por tener un cuerpazo. Realmente es la mayoría de las enfermedades que son más frecuentes hoy en día están relacionadas con los hábitos, con los malos hábitos. El cáncer, la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, es lo más frecuente, el Alzheimer, los problemas emocionales, o sea, casi que todo se podía prevenir en gran medida si tuviéramos una buena alimentación, si hiciéramos ejercicio, si durmiéramos bien, si tratáramos de regular los niveles de estrés, podríamos tener una mejor salud. Y la obesidad es un reflejo de todas esas alteraciones que tenemos, pero no es solo la obesidad, es todo lo demás que también se asocia con esos hábitos que realmente hoy en día están bastante mal en la mayoría de la gente. Bueno, doctora Stephen, pues nuevamente muchas gracias y a ustedes los que nos ven y nos escuchan. Si ven que alguien necesita este podcast, alguien que sufre con su peso, alguien que cree que está haciendo una dieta saludable, alguien que cree que el tema de peso solo está asociado a eso, a la báscula, compártale este podcast que de seguro les será muy útil. Recuerden, en Clínica La Colina tenemos un presente lleno de futuro y no se pierdan el próximo episodio. Chao, chao. En Ten Presente de Clínica La Colina encontrarás más que consejos de salud. Resolvemos tus inquietudes y dudas para que vivas un presente lleno de futuro. Nuestro compromiso es con tu vida y tu salud. Únete a la conversación sobre bienestar.